Buenos días, ¿sí me pueden escuchar? Sí, doctor. Sí, doctor, Perfecto, se Sí, escucha. doctor. ¿Hay imagen, verdad? Sí, Sí, doctor. Perfecto. Vamos a empezar entonces el último tema que me toca eh, mostrarles a ustedes en las teóricas y que es los traumatismos en el sistema musculoesquelético. Vamos a empezar entonces. Estos son los objetivos: identificar el método identificar el método diagnóstico adecuado para cada entidad patológica. Esto es fácil. El 2 es reconocer los patrones básicos en trauma óseo. Y 3, identificar fracturas óseas comunes. ¿Cuáles de ellas, digamos, son las menos eh, peligrosas o menos, las que se complican menos? ¿Y cuáles las que sí? Bueno, vamos a empezar diciendo que ante una sospecha de fractura en el hueso, siempre se debe de pedir, radiológicamente, siempre se debe de pedir 2 proyecciones. Y estas 2 proyecciones tienen que ser tangenciales. Esto es válido en el 90% de las ocasiones. Por ejemplo, si uno sospecha de fractura en el hueso de la nariz, va a pedir una proyección frontal y una proyección lateral. Lo mismo en las extremidades, lo mismo en la columna, pero hay algunas excepciones y después las vamos a mencionar. Las excepciones son, por ejemplo, en la fractura de costilla. Cuando uno quiere revisar una fractura de costilla, siempre debe de pedirse 2 proyecciones que son la AP y la oblicua. En este caso no se debe de pedir la lateral, como normalmente se pide, debido a que existe sobreposición del hemitórax derecho con el hemitórax izquierdo. Lo mismo ocurre cuando uno pide una radiografía de la mano y sospecha de una fractura en las falanges o en los metacarpianos o en el pie, el equivalente, los metatarsianos o las falanges. Siempre que se sospeche una fractura, no se debe de pedir AP lateral, sino AP y oblicua. ¿Por qué motivo? Igual, porque se sobreponen los elementos óseos. Al sobreponerse, uno no va a ver claramente la fractura. Esas son las excepciones en las que uno no debe de pedir API lateral como siempre se pide. En todos los demás huesos casi siempre se pide AP lateral. En el del calcáneo tampoco hay una AP como tal, sino que hay una proyección que es oblicua, axial se llama, y que sirve para ver desde posterior el calcáneo. Y obviamente la lateral, que es la mejor. Bueno, si alguien sospecha de una fractura, sospecha fuertemente porque existe impotencia funcional, dolor, hasta puede haber deformidad, ¿no? Si es que uno sospecha y no existe nada en la radiografía, no se ve nada, siempre se debe de pedir el siguiente método, que es la tomografía computarizada o eventualmente la resonancia magnética, ¿sí? En realidad sería, o eventualmente la resonancia magnética. Si es que se sospecha en una lesión muscular, un desgarro muscular, tendinoso o ligamentario, se debe pedir una resonancia o una ecografía dependiendo de la localización de la estructura que se necesita evaluar. Por ejemplo, si son estructuras ligamentarias profundas, la resonancia magnética es la indicada. Si es que se trata de estructuras musculares superficiales que son muy accesibles, están cerca de la piel, o ligamentos que son muy fáciles de ver porque están muy superficiales, la ecografía es muchas veces suficiente para hacer diagnóstico. Veamos un poco un esquema, cómo se ve una fractura, bueno, cómo se ve histológicamente, cómo se ve una fractura, ¿no? La fractura comienza con una rotura de los elementos óseos de la corteza ósea y del hueso esponjoso. Al haber una rotura de estos elementos, siempre existe una extravasación de sangre o un hematoma, la formación de un hematoma, puesto que también los huesos tienen vascularidad. El hematoma casi siempre se prolonga hacia la región subperióstica. Fíjense cómo el periósteo está levantado acá, debido a que el hematoma se colecciona a este nivel entre el periósteo y el hueso. Después de la formación del hematoma, a los días siguientes, a las semanas siguientes, se
existe la formación de un callo fibrocartilaginoso. Fíjense que el hematoma está convirtiéndose en un elemento fibroso y cartilaginoso gracias a la presencia de fibroblastos y demás células que empiezan a realizar esta formación. Después de algunas semanas empieza la formación, empieza la calcificación, osificación o mineralización de este callo fibrocartilaginoso y la formación de un callo óseo, ¿no? Y posteriormente la remodelación ósea de esta fractura. Bueno, las fracturas pueden verse virtualmente en cualquier hueso, ¿no? Y muchas veces pasan inadvertidas. Algunas veces, este es un ejemplo clásico, ¿no? Esto yo veo muy frecuentemente. Hay personas que se golpean el tórax, les dan un golpe en el tórax y les duele, obviamente toda fractura duele, y a veces no le dan mucha bola, a veces dicen, bueno, me voy a curar en mi casa y vuelven después por algún motivo, por una neumonía o por algún otro síntoma, y se toma una radiografía de tórax y muchas veces vemos esto, ¿no? Que es la formación de un callo óseo y sabemos que ha existido una fractura antigua probablemente por ejemplo, un elemento costal, ¿no? Este es un ejemplo típico. Entonces podemos ver cómo se ha formado un callo óseo. Fíjense acá la alineación de esta costilla. Podemos ver que hay una grada, que hay una alteración en el eje de esta costilla porque se ha osificado de esta manera, ¿no? Siempre la formación o la remodelación ósea se forma como queda, como en el momento de la fractura, ¿no? En la relación del eje como queda en el momento de la fractura. Es por eso que muchos, los traumatólogos siempre tratan de hacer la fijación en el eje de lo más cercano posible a lo normal de un hueso, ¿no? Bueno, aquí vemos otra vez algunas radiografías de un niño, obviamente podemos ver el núcleo de osificación, cómo se forma extensamente un callo óseo en el transcurso del tiempo. Vamos a entrar a hablar de traumatismo de la columna vertebral. Este es un capítulo amplio de traumatismos traumatismos óseos. Bueno, la columna cervical, dorsal, lumbar es fácil de evaluar en rayos X. Quizás la más difícil de evaluar de todas esas es la columna dorsal, debido a que existe sobreposición de los elementos óseos llamados costillas en esta región. Por lo tanto, muchas veces, a veces es un poquito difícil ver algún tipo de fractura en la columna dorsal. Es más fácil evaluar la columna lumbar o la columna cervical. En la columna cervical es muy importante evaluar debido a que sabemos que por acá pasa la médula espinal. Y al pasar la médula espinal, pues es un lugar donde puede haber una lesión de la médula espinal. Es por eso que cuando viene una persona, un politraumatizado y está inconsciente, siempre que uno no sepa cómo ha sido el mecanismo de la lesión, siempre es obligatorio pedir al menos una radiografía lateral de columna cervical. Lo habitual es que se pida una proyección frontal, una proyección lateral, y algunas veces se pueden pedir otras como la extensión, flexión o oblicuas o esta proyección que es la llamada transoral o con la boca abierta. Esto específicamente para observar el diente o la apófisis odontoides de C2, la articulación C1, C2 y parte de C1, ¿no? Es para evaluar eso, que es difícil evaluar en las otras proyecciones. Obviamente en la proyección lateral sí se puede evaluar C1 y C2 y ver el espacio, incluso medir el espacio que existe entre la apófisis odontoides y el arco anterior de C1, ¿sí? En columna cervical, entonces, siempre que haya traumatismo y esté una persona inconsciente, con más razón se debe de pedir y no se debe de mover el cuello, obviamente, siempre se debe de fijar con un collarín, fijar el cuello y tomar al menos una proyección lateral para ver que todo esté alineado y descartar que exista una lesión medular, ¿sí? Entonces, la proyección lateral es la más importante de todas las proyecciones en columna cervical, siempre en traumatismo, ¿sí? Hay que evaluar 5 líneas, o algunos dicen 4, otros dicen 5 líneas en la columna cervical. Esto sí o sí tenemos que aprenderlo. Bueno, vamos a ver
lesiones en flexión, en la columna cervical, vamos a ver lesiones en flexión, en extensión, en rotación y por compresión axial. Estas son las lesiones, compresión por aplastamiento, en lágrima, luxaciones facetarias o luxaciones anteriores. Aquí está la imagen, digamos, para entender cuáles son las 5 líneas que uno debe de trazarse mentalmente en la columna cervical en la proyección lateral. Siempre de los siempre. Tiene que uno adecuarse a ver estas 5 líneas o al menos 4 líneas. Esta la quinta, muchas veces la quitan de esto porque no es muy importante y porque muchas veces no es una línea que sea tan pareja como las demás. ¿Sí? Habitualmente estas 4 son las más importantes. La primera línea, algunos le llaman líneas de Dennis. La primera línea pasa por las partes blandas. Fíjense que no pasa por ningún elemento óseo, pasa por las partes blandas anteriores, por el espacio blando prevertebral anterior, por acá. Fíjense que en esta región el espacio blando prevertebral es más ancho que en esta región, que en la parte superior. Esto debido a que en esta región existe el esófago, empieza a verse el esófago. Esta es la región de la orofaringe, si se dan cuenta, esta es la faringe, esta es la boca, este es el paladar blando, esta es la orofaringe, esta es la nasofaringe, y más abajo, acá empezamos a ver la laringe, ¿sí? Esta es la laringofaringe. Si se dan cuenta, esta parte es aire, ¿no? Se ve una imagen radio lúcida, que es aire, pero a partir de esta región ya empieza a verse el esófago y por lo tanto empieza a ensancharse justo en la región donde empieza a verse la tráquea, vamos a decir así, la parte inferior de la laringe. ¿Sí? Esto hay que acostumbrarse a ver porque muchas fracturas, cuando existen fracturas, al menos en las primeras 4 vértebras superiores, producen hematomas. Y el hematoma hace que se abulte las partes blandas acá. Y al ver abultado una parte blanda acá, uno sospecha de que hay una fractura sin necesidad de ver a veces la fractura como tal. Bueno, la primera línea es esta. La segunda línea pasa por la parte anterior de los cuerpos vertebrales cervicales. La tercera línea pasa por la parte posterior de los cuerpos vertebrales de la columna cervical. Fíjense que estas líneas sí son bastante continuas y hacen casi una línea paralela entre la segunda y la tercera, ¿no? La tercera línea se llama también línea espinolaminar, perdón, y pasa por la unión de las espinas de las apófisis espinosas con las láminas, ¿no? Entonces, la línea espinolaminar. La médula y la última es la línea que pasa por los vértices o los extremos de las apófisis espinosas, ¿no? Esta es la menos importante. La médula espinal, ¿dónde corre? Esto tenemos que tener en nuestra mente. ¿Dónde está la médula espinal? Está entre la línea, entre la tercera y la cuarta línea, entre la vertebral común posterior y la espinolaminar. Es en esta región que pasa la médula espinal. Cualquier desplazamiento de la línea hacia atrás es una potencial lesión medular. Este es un ejemplo, una fractura en lágrima, creo que es así, es una fractura del cuerpo vertebral que hace que se desplace gran parte de las vértebras en la parte superior en relación a las vértebras de la parte inferior. Y fíjense que la línea que pasa por la parte posterior de las vértebras en esta región hace una grada o hace un escalón acá en relación a la línea que pasa por los elementos posteriores de las vértebras inferiores. Esta es una potencial, esta parte seguramente va a lesionar a la columna cervical y va a producir algún tipo de lesión nerviosa, ¿no? Bueno, entremos a algunos ejemplos como la fractura del ahorcado. Este nombre de fractura del ahorcado se da cuando existe una lesión en hiperextensión. No siempre se produce cuando es una persona que se ahorca. Muchas veces es cuando existe una lesión, cuando es un accidente de tránsito con mecanismo en hiperextensión de la columna cervical. Generalmente se fractura la unión del cuerpo vertebral con el arco posterior y generalmente C2.
existe una separación bueno, cuando existe esta fractura, muchas veces existe separación de la articulación del C1 con el diente, ¿no? Y es indicativa de lesión ligamentaria del ligamento transverso, ¿no? En este caso, cuando existe esta fractura, casi nunca existe lesión medular, debido a que al existir separación del cuerpo vertebral con los elementos posteriores de esta vértebra, hay una descompresión, vamos a decir. No hay ningún elemento que contacte a la médula espinal, más bien se separa y se ensancha en esa región, y por lo tanto casi siempre estas personas están caminando, solamente dicen, me duele el cuello, pero no tienen ninguna lesión en la médula y por lo tanto ninguna alteración nerviosa, ¿sí? Fíjense que aquí quizás existe un cierto abultamiento del tejido blando de la primera línea, ¿no? Bueno, fíjense esta radiografía, ¿no? Esta es una radiografía lateral y fíjense el espacio blando prevertebral. Aquí está recién la columna aérea. Fíjense el ensanchamiento marcadísimo de este espacio, ¿no? Cuando existe este ensanchamiento, uno ya sabe que hay o un absceso o un hematoma en las partes blandas, ¿no? Y si hay antecedente de fractura, seguramente es un hematoma. Si hay un antecedente traumático, es un hematoma. Fíjense la tomografía, que ve muchísimo mejor. Es una reconstrucción sagital de tomografía computarizada en ventana de hueso. Podemos ver cómo el espacio blando prevertebral está súper ensanchado. Aquí la columna aérea de la orofaringe está reducido por este hematoma, ¿no? Y en este corte, al parecer, no existe nada. ¿Dónde está la fractura, no? Pero en el corte axial podemos ver que C1, que es un arco, que es una rosca, está fracturada. Y ustedes traten de romper una rosca, un rosquete de esos que venden, por ejemplo, en Punata. Traten de romperlo en una sola parte, es imposible. Siempre que lo rompan, se va a romper en dos partes, ¿no? Es lo mismo cuando hay una fractura de C1 o cuando hay una fractura de cualquier elemento óseo que es un anillo. Por ejemplo, la pelvis. La pelvis es considerada un anillo. Entonces, cuando se fractura la pelvis en un extremo del anillo, en la parte anterior, por ejemplo, del anillo, por ejemplo, en el pubis o en la rama iliopúbica, siempre va a haber fractura en una otra región, porque un anillo siempre se va a fracturar en dos partes. Sí, este es el C1 y aquí vemos una fractura, dos fracturas, incluso parece que hubiera una tercera fractura acá, ¿no? Estas son las masas laterales, aquí está el agujero vertebral, por ahí pasa la arteria y la vena vertebral. La fractura en lágrima. Esta se llama fractura de Jefferson y ocurre cuando a alguien se le cae algo en la cabeza, o sea, se le cae desde arriba. Por ejemplo, alguien que le tire un objeto pesado, un macetazo, un poste una vez vi a alguien que se le cayó un poste en la cabeza y ocurrió una fractura de Jefferson, ¿no? Entonces, ese es un traumatismo por aplastamiento, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver otra fractura que parece, a simple vista, parece muy tenue, una cosa muy simple, digamos, la fractura en lágrima. Ocurre cuando existe hiperflexión, generalmente en accidentes automovilísticos, ¿sí? Y esta es muy potencial de tener un daño neural. Cuando ocurre esta fractura, se desplaza los elementos vertebrales hacia atrás y puede ocurrir muchas veces una lesión medular. Fíjense esta radiografía, hay una lesión en lágrima acá, pero si se fijan acá hay un ensanchamiento de este espacio vertebral. Esto es lo malo de las proyecciones laterales de columna cervical. Fíjense, este es C1, C2, C3, C4, C5, C6 y no se ve C7. ¿Sí? Muchas veces es difícil, no es que no queremos hacerlas, es muy difícil ver C7 porque los pacientes, al menos en pacientes obesos o que tienen el tórax muy ancho,
La columna cervical superior sí se ve muy claramente, pero C7 no se ve debido a que existen los hombros en esta región, y los hombros, o cuando tienen el cuello muy corto, se sobrepone los hombros y no deja esta densidad que son todo lo que es los hombros, se sobrepone en esta región, y a veces no se puede ver C7 y no sabemos si habrá o no habrá una lesión en C7. Entonces, también puede existir luxaciones de las articulaciones interfacetarias y quedar ancladas, por ejemplo, en este caso, fíjense, y esto sí puede ser, puede producir compresión medular. Fíjense cómo aquí obviamente la línea, si trazamos una línea ya aquí no pasa, ¿no? Hay un desplazamiento peor la línea que pasa por los elementos posteriores. Fíjense que aquí va a haber una grada y hay una luxación, ¿no? Las facetas articulares, esta faceta articular debía articularse con esta y está totalmente desplazada hacia atrás, está anclada y muchas veces queda anclada ahí. A veces hay que hacer movimientos o hay que hacer cirugía para desanclar eso. Aquí está otro ejemplo de una fractura en lágrima. Sí, fíjense, esta flecha te indica el mecanismo de lesión, hace un mecanismo en flexión, hiperflexión, que ha aplastado esta vértebra, ha desprendido un pedazo de del cuerpo vertebral, y la parte posterior de este cuerpo vertebral se ha desplazado hacia atrás y ha contactado y ha lesionado la médula espinal, ¿no? La resonancia magnética es el método de elección para evaluar lesiones de médula espinal. Fíjense en esta secuencia en T2. ¿Cómo sabemos que es T2? Porque el líquido brilla, se ve hiperintenso. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo que baña aquí la médula espinal, o que baña aquí las cisternas de la base. Aquí podemos ver la amígdala cerebelosa, las folias cerebelosas, y fíjense cómo el líquido se mete dentro de las folias cerebelosas o acá alrededor del bulbo del puente. Bueno, vamos a ver que hay una lesión aquí de contacto con la médula espinal en esta región, ¿no? Muchas veces cuando una persona cae de una altura considerable y cae de pie o sentado, puede ocurrir un aplastamiento vertebral, y cuando tiene dolor, impotencia funcional, hay que pedir siempre una radiografía de columna para descartar la presencia de aplastamientos vertebrales, como en este caso, ¿no? Más bien, en este caso no existe ningún desplazamiento de los elementos óseos hacia atrás o hacia adelante que podrían producir lesión medular. Obviamente en la columna lumbar la médula espinal es ausente, ¿verdad? Solamente hay raíces nerviosas. Esta es otra radiografía de la columna lumbar y fíjense que hay un desplazamiento si trazamos las líneas que habíamos dicho, aunque las líneas eran más para la columna cervical, también se puede aplicar acá la columna lumbar, y en esta región, bueno, y en la cervical también, tiene un nombre. Este desplazamiento de una vértebra en relación a otra, tiene un nombre y se llama espondilolistesis. De ahora en adelante, cuando vean un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, le van a llamar, aquí hay una espondilolistesis, por ejemplo, de L4 sobre L5. ¿Sí? Incluso hay graduaciones de espondilolistesis, supuestamente, si uno divide en partes, digamos, la meseta de la vértebra, el 25%, cuando se desplaza el 25% es grado 1, cuando se desplaza el 50% es grado 2, el 75% es grado 3, y cuando se desplaza toda la vértebra es grado 4, ¿no? Hay grados de desplazamiento. ¿Y en qué puede afectar? Pues esto puede comprimir las raíces nerviosas que están saliendo por los agujeros de conjunción y producir aplastamientos y obviamente sintomatología de compresión. Fíjense, la causa de este desplazamiento muchas veces es esta fractura, ¿sí? Fractura de la pars interarticularis, ¿sí? Y cuando se fractura la pars interarticularis, se llama espondilolisis, ¿no? Entonces, espondilolistesis es el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, y espondilolisis es la rotura de la pars interarticularis. La espondilolisis condiciona espondilolistesis. Esta es la espondilolisis. Fíjense, aquí podemos ver la anatomía de una vértebra: cuerpo vertebral, pedículo, lámina, apófisis espinosa, apófisis transversa, articulación facetaria. Fíjense el lugar donde se une la lámina. Esta se llama pars interarticularis, ¿sí? Y la fractura se puede ver, por ejemplo, en una proyección lateral. Aquí está la espondilolisis.
¿no? Así debería de ser normalmente una vértebra, ¿verdad? Y aquí en la pars interarticularis podemos ver una espondilolisis, una fractura. Y cuando se desplaza, cuando una persona se mueve mucho, pues se desplaza porque ya no hay aquí este mecanismo de sujeción, digamos, y se desplaza y ocurre la espondilolistesis. Y muchas veces se relaciona a trauma, pero en algunas ocasiones les cuento que vienen personas así que tienen dolor de espalda y según ellos nunca se han caído, nunca se han golpeado y tienen la espondilolistesis, por lo que mucha gente piensa que estas personas nacen con espondilolisis, perdón, con este defecto, y yo creo que sí es cierto. Mucha gente puede, porque he visto jóvenes, incluso niños con espondilolisis, y no espondilolistesis todavía, pero ya tiene espondilolisis. Yo creo que nacen con un defecto acá y a la futuro probablemente van a tener una espondilolistesis. La proyección, la mejor proyección para ver la espondilolisis es la oblicua. Aquí tenemos una proyección oblicua de columna y aquí tenemos una proyección lateral. Fíjense, en la lateral sí se ve la espondilolisis, se ve una pequeña espondilolistesis, ¿no? En relación de S1 en relación a L5, pero la espondilolisis se ve mejor todavía en la proyección oblicua, en la que se forman una especie de perritos, una imagen que parece unos perritos. Fíjense, aquí está bien dibujadito, parece un perrito escocés, ¿no? Y cuando está decapitado el perrito o cuando tiene un collarcito, algunos le dicen, para no ser tan malos, es que tiene la espondilolisis, ¿sí? Aquí está supuestamente la orejita del perrito, es la faceta articular superior de esa vértebra. El hocico del perrito es la apófisis transversa. El ojo del perrito, que es un ojo muy grande, sería un pedículo. Y la patita inferior de los perritos, o anterior, digamos, del perrito, es la faceta, la articulación, la apófisis facetaria o la faceta inferior, ¿no? Entonces, así se ve una espondilolisis. Fíjense, acá arriba, por ejemplo, no se ve espondilolisis. Aquí se ve el perrito y no se ve espondilolisis. Aquí se ve el perrito y sí se ve la espondilolisis. Muy bien. Otro ejemplo de un aplastamiento vertebral, ¿no? Cuando una persona cae de una altura considerable sobre sus pies o sentado, uno tiene que pensar que existe una fractura, puede existir una fractura de aplastamiento del cuerpo vertebral. Si existe una fractura de un cuerpo vertebral, un aplastamiento, como en este caso, debería de ser esta altura más o menos, ¿verdad? Está reducida la altura, y no hay un golpe muy fuerte, no es un golpe considerable que haya producido eso, hay que sospechar de que hay algo, es una fractura patológica y puede haber algo en esa vértebra, como por ejemplo, qué sé yo, un quiste óseo o una metástasis, si es una persona mayor y tiene antecedente de cáncer, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar que hay un terreno patológico ahí. Bueno, ahora vamos a hablar algo de traumatismo de extremidades. En extremidades, pues la cosa no es tan grave porque, bueno, no grave, porque generalmente no, eh, no amenaza la vida de un paciente, de una persona, pero pues algunas fracturas pueden ser invalidantes y esas son las que uno tiene que reconocer cuáles son las fracturas que pueden ser invalidantes a una persona y siempre reconocer temprano para poder hacer un tratamiento eh, efectivo, digamos. Entonces, siempre se debe de pedir dos proyecciones perpendiculares una de la otra. Ya habíamos dicho cuáles son las excepciones. Si no es visible una fractura y continúa la persona con dolor e impotencia funcional, siempre se debe de pedir una tomografía computarizada y, o una resonancia magnética, ¿sí? Si se sospecha la lesión de las partes blandas, ya habíamos dicho resonancia magnética o ecografía, dependiendo si es una parte blanda superficial o es una parte blanda profunda, ¿no? Por ejemplo, los ligamentos cruzados que están en la profundidad de la rodilla y casi rodeados de elementos óseos, es mucho mejor evaluarlos por resonancia magnética. Por ecografía es bastante difícil ver los ligamentos cruzados. Bueno, veamos algo de rodilla, que es uno de los lugares donde existen más lesiones. Por ejemplo, en este caso hay las lesiones de los ligamentos cruzados, ya sea incompleta o completa, desgarros, avulsiones, algo de anatomía, bueno, esto ya lo han visto en anatomía, ¿no? Los ligamentos colaterales son fáciles de evaluar estos son los ligamentos colaterales, el lateral y el medial, son fáciles de evaluar por ecografía,
también por resonancia magnética, pero en nuestro medio, debido a que el costo, digamos, de la resonancia es alto, casi siempre se empieza con la ecografía para tratar de evaluar si existe lesión de estos ligamentos. Los otros ligamentos de Reisberg, los meniscos que son, pueden ser visibles por ecografía, pero el método de elección es la resonancia magnética. Los cruzados, que habíamos dicho que la resonancia magnética es el de elección. Fíjense, por esto se debe de pedir una proyección siempre tangencial, siempre 2 proyecciones, no solo pedir una. Si piden solo AP y le toman esta radiografía, fíjense que puede pasar fácilmente por alto esta fractura de la rótula. En la proyección frontal apenas se la ve esta fractura de la rótula. No se escucha bien, doctor. Vida, digamos, y ser una condición normal, no ser una fractura. Entonces siempre hay que tener en cuenta, preguntar al paciente, eso es lo que tienen en ventaja los clínicos, digamos, porque les preguntan al paciente y saben cuáles son sus datos, y los radiólogos a veces no podemos saber los datos, y a veces tenemos que preguntarles al familiar o al mismo paciente. Bueno, en las proyecciones frontales, en este caso, por ejemplo, fíjense, esto es para ver la utilidad de la tomografía. Fíjense esta radiografía de rodilla, vemos un gran defecto en la meseta tibial lateral, en esta radiografía, y la tomografía nos deja ver mucho mejor, mucho más claro de qué profundidad es este boquete, esta excavación que se ha producido por una fractura, y fíjense que la fractura abarca incluso hasta la parte inferior del borde lateral de esta meseta tibial. En una reconstrucción sagital podemos ver mejor esa fractura. La resonancia magnética también es de mucha utilidad para ver las fracturas. Fíjense esta radiografía de rodilla en proyección frontal. Fíjense que apenas aquí podemos ver si es algo aquí. Bueno, parece que hubiera aquí una línea radiolúcida. Pareciera una fractura de la meseta. Esta es la meseta lateral, medial, y esta es la meseta lateral. Le hacemos la resonancia y fíjense lo fracturado que había estado, ¿no? La resonancia magnética siempre va a demostrar mucho mejor la médula ósea, ¿no? La corteza ósea no tanto, sí puede mostrar, pero no tanto, pero la médula sí. Entonces, fíjense cómo el trazo ingresa incluso a la médula ósea en una manera irregular en esta parte. Vemos que la fractura incluso llega al borde lateral de esta meseta tibial. Fíjense que la resonancia también nos puede dejar ver los meniscos. Este es un menisco, esta imagen triangular, hipointensa, y este es el otro menisco, ¿no? También podemos ver en la resonancia magnética los ligamentos cruzados, como hemos dicho, la resonancia es el método de elección para ver los ligamentos cruzados. Aquí está mal porque aquí dice que este es el posterior y este es el anterior, en realidad es al revés, este es el anterior y este es el posterior. El tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, fíjense que sí se ve muy claramente. Sin embargo, esto también puede ser visto por ecografía. Estos tendones son fáciles de ver porque son superficiales en la ecografía, ¿no? Aquí se ve la rótula, el fémur. Muy bien, aquí algunos ejemplos de lesiones. Aquí está marcado con el borde con una imagen amarilla para demostrar cómo está separado separado el ligamento cruzado anterior, está lesionado y está retraído, vamos a decir, los dos extremos de este ligamento. Aquí se ve parcialmente el ligamento cruzado posterior, aquí vemos otra vez el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Vemos una lesión hipointensa en el interior de esta y es una lesión, un desgarro en intrasubstancia. Un desgarro de espesor completo del ligamento cruzado posterior, está totalmente desgarrado, y algún desgarro de espesor parcial o intrasubstancia del mismo. Aquí vemos algunos dibujitos de cómo se ven los desgarros de algunos de los ligamentos colaterales. Aquí vemos los meniscos, los ligamentos colaterales. Aquí vemos un desgarro y podemos verlo por resonancia magnética muy fácilmente. Esos desgarros aquí. Las secuencias que se utilizan generalmente son T2 y muchas veces potenciadas con saturación grasa. Aquí vemos el otro ligamento colateral que está íntegro, el menisco,
el otro menisco. El menisco también puede ser visto por ecografía. Fíjense esta imagen hipericoica que corresponde al menisco. Aquí vemos el fémur, el cóndilo del fémur, y aquí la tibia, ¿no? Y el menisco. Podemos ver cierta lesión, pareciera que hubiera una lesión ahí en el menisco. Sin embargo, el método de elección siempre va a ser la resonancia magnética para evaluar los meniscos. Ligamentos colaterales, aquí la lesión que habíamos visto hace rato. Otra vez, para ver los ligamentos colaterales, también la ecografía sirve de mucho. Aquí podemos ver un ejemplo de una lesión completa del ligamento colateral medial. Fíjense este patrón fibrilar que tiene el ligamento colateral. Aquí podemos ver el menisco. Fíjense el menisco. Aquí está el fémur, aquí está la tibia y aquí hay un adelgazamiento y una imagen hipoecoica en esta región del ligamento colateral medial. Está desgarrado. Algunos ejemplos de lesiones meniscales que también pueden ser visibles por resonancia magnética, lesiones de trayecto horizontal, de trayecto vertical, en asa de Walde, algunos le llaman cuando se desgarra como si fuera una cubeta, la manija de una cubeta. Aquí podemos ver otra lesión. Fíjense que son hiperintensas. Todas las lesiones meniscales siempre van a ser hiperintensas y se trata de tomar en T2 casi siempre. Una lesión, otra lesión. Este es un corte sagital. Podemos ver el asta anterior y el asta posterior de un mismo menisco, ¿no? Esta es otra imagen sagital, asta anterior, asta posterior. Esta también es corte sagital. Las anteriores que habíamos visto son cortes coronales. Este es un corte coronal, ¿sí? Bueno, las lesiones tendinosas y musculares también pueden ser visibles por resonancia magnética, pero por ecografía muchas veces es la de elección debido a que es fácil de evaluar. La mayoría de los músculos son superficiales y están expuestos por debajo de la piel y la grasa subcutánea, entonces es fácil de ver por ecografía. Fíjense, por ejemplo, esto lo he visto varias veces. Estas lesiones por movimientos bruscos que realizan algunos deportistas o algunas personas que están entrando sin calentar, ¿no? He visto, por ejemplo, en personas que juegan tenis y que hacen golpes muy, muy fuertes de golpe y se forma un bulto, ¿no? Y un hematoma en la parte próxima, en parte distal del brazo. Obviamente es un desgarro. Seguramente clínicamente ya se puede saber que es un desgarro del bíceps, ¿verdad? El músculo queda retraído hacia arriba y el hematoma se forma. En la ecografía podemos ver el tendón, la parte proximal, la parte distal y aquí un boquete, un espacio, ¿no? Hipoecoico que está señalado por sangre, un hematoma que se forma ahí. Otro ejemplo, la corredera bicipital, que hay un desgarro del tendón del bíceps, hay un boquete ahí y el tendón queda retraído. Casi siempre se retrae el tendón. Entremos a otro capítulo que es la fractura por estrés. Fíjense, este tipo de fracturas mucha gente no lo conoce, ¿no? Las fracturas por estrés son fracturas que se producen por traumas repetitivos, por movimientos repetitivos y durante muchos días. Y la gente generalmente, son gente que generalmente deportistas o personas bailarines, personas que hacen repetitivamente movimientos y que pueden lograr fracturarse. Y a veces esta fractura no se ve como la mayoría de las fracturas que estamos acostumbrados a ver. Bueno, es de importante diagnóstico. La más grave es la del cuello femoral. Si en una radiografía no es visible, debe realizarse una resonancia magnética. Y hay, según las clasificaciones que existen, son de 3 tipos. La 1 es la más común, que es la esclerosis. Fíjense, nadie esperaría ver una fractura como una línea radiopaca, esclerótica. La mayoría de las fracturas son, pues, radiolúcidas, ¿verdad? Pero en la fractura por estrés, que es la más común, la tipo 1, se ve como esclerótica. La tipo 2 sería la fractura, o sea, ya radiolúcida, digamos, sin desplazamiento, y la tipo 3 sería fractura ya desplazada. Bueno, se ven por trauma repetitivo, una imagen lineal densa en hueso que soporta peso debe considerarse fractura, hasta que no se muestre lo contrario. Fracturas de difícil diagnóstico, estas por estrés de difícil diagnóstico, son las que existen en la cadera, la tibia y en el calcáneo. Aquí les muestro una fractura por estrés, por ejemplo, en el cuello femoral. Esta fractura por estrés, fíjense que apenas se ve una imagen radiodensa, ¿no? Radiopaca si quieren, pero en esta zona ya se empieza a ver algo de radiolucidez. Ya se está queriendo volver una fractura tipo 2, ¿no? Esta es una fractura tipo 1,
de estrés. Esta es una persona, fíjense, este es un ejemplo. Es una persona joven de 18 años que entró al premilitar y en el premilitar le obligaban a correr todos los días 2 kilómetros, todas las mañanas. Y esa persona realmente quiso hacerlo muy bien y hacía todos los días esa caminata, ese trote, digamos, de 2 kilómetros. A las 2 o 3 semanas de hacer eso, empezó a decir, ya no puedo realizar los mismos movimientos, no puedo, me duele y me duele. Entonces el familiar viene y dice, vamos a tomar una radiografía porque le duele y algunas personas no le creen. Le tomamos una radiografía, vemos las partes blandas que están un poquito aumentadas de volumen, pero vemos esta imagen radiodensa. Fíjense que es una persona joven, está terminando de fusionar sus fisis, seguramente 18, 20 años. Hay una imagen radiodensa transversal en esta parte, pero no se ve como una fractura como tal, ¿verdad? Entonces, en la proyección frontal y en la proyección lateral podemos ver esa imagen radiodensa que es lineal. Así se ve una fractura por estrés, ¿no? Si le hacen la resonancia magnética, fíjense cómo se puede ver el trazo de fractura, el edema medular masivo que tiene. Toda la médula debería ser de este color. Este es con FAT-SAT, saturación grasa. Fíjense lo blanco que está, lo edematizado que está toda la médula alrededor de esta fractura. Incluso las partes blandas se han edematizado alrededor de esta zona de fractura, ¿sí? Otra persona que también es trotador y que empieza con dolor de rodilla crónico muy fuerte. Fíjense, pareciera normal. Cualquiera diría, no, no tienes nada, está todo normal. Aquí se ve la fisis, el lugar donde se está funcionando la fisis, una persona joven. Fíjense esta línea radiodensa, radiopaca, que es un poco más gruesa que la línea de fusión de la fisis, ¿no? Si tenemos un poquito de experiencia, podemos saber que esto es una fractura de estrés, ¿no? Y le hacemos la resonancia magnética, un edema masivo alrededor de esta fractura por estrés, ¿no? Fíjense los meniscos, qué bonito se ve, ¿no? Menisco, menisco. Es un corte coronario. Bueno, otro tipo de lesiones son las lesiones por avulsión. Las fracturas por avulsión, vamos a decir, porque son fracturas. Avulsión con B chica quiere decir arrancamiento de un pedazo de hueso, ¿no? Hay músculos que son muy poderosos en el cuerpo y muchos de ellos, cuando uno hace un movimiento muy brusco, puede arrancar un pedazo de hueso con él y producir una fractura por avulsión. Fíjense, aquí les muestro una radiografía marcada, muy bonita, porque te dice dónde están insertadas los músculos alrededor de la pelvis. Fíjense que la pelvis está llena de inserciones musculares, musculotendinosas y ligamentarias también. Fíjense, esto creo que lo sabemos de memoria, ¿no? La tuberosidad mayor, obviamente sabemos que los glúteos están insertados, la tuberosidad menor, el psoas ilíaco, ¿no? El recto anterior del cuádriceps se inserta acá en la espina ilíaca anterior inferior, el sartorio, los músculos abdominales acá en el reborde del hueso ilíaco, que puede haber también roturas acá, ¿no? Y los hamstring acá en la tuberosidad isquial. Bueno, entonces cuando hay un desgarro de la tuberosidad isquial, como en este caso, pues vamos a ver que los músculos hamstring son los que se han jalado y han producido esta abulsión. O cuando se desgarra la espina ilíaca anterior inferior, sabemos que aquí se inserta el recto anterior del cuádriceps y puede hacer. Entonces, al ver una imagen así, una imagen calcificada en una parte blanda, en una persona que te dice me está doliendo mucho, y si te dicen que hizo un movimiento brusco, pues hay que sospechar mucho que hay una fractura por avulsión. Bueno, las fracturas más difíciles de diagnosticar y muchas veces necesitan otros métodos diagnósticos son las fracturas del acetábulo, y esto generalmente en personas ancianas, debido a que las personas mayores tienen osteoporosis, y al tener osteoporosis es muy difícil ver un trazo radiolúcido de fractura. Muchas veces no se lo ve y uno tiene que recurrir a la tomografía o a la resonancia. Las fracturas de los relativos tibiales también son difíciles, generalmente en personas de la tercera edad, de la pelvis, del calcáneo. Muy bien, esta es una fractura especial, la fractura del calcáneo. La fractura del calcáneo también es muy difícil de ser visible y ocurre generalmente cuando una persona cae de pie sobre una superficie dura, como la llamada fractura del amante, ¿no? Esta es una famosa fractura que ocurría cuando las personas que se habían descubiertas por el marido, digamos, se lanzaba desde el balcón en la antigüedad,
Se lanzaba desde el balcón, caía de pie y se iba cojeando a su casa con una fractura de calcáneo. Le tomamos la radiografía y parece que no hubiera nada, pero uno tiene que trazar estas líneas para ver si realmente no hay una fractura, que es el ángulo de Wöhler, se llama eso, ¿no? El ángulo de Wöhler consiste en trazar una línea que va de la tuberosidad anterior del calcáneo hasta el vértice y otra que pasa por la tuberosidad posterior a este mismo vértice. Ahí se forma un ángulo, este mismo ángulo, que debe de ser entre 20 y 40, menos de 20 o más de 40, existe una fractura, porque cuando existe una fractura, este ángulo se cambia, ¿sí? Otro tipo de fractura que es frecuente y difícil de verlo es las fracturas de Lisfranc, que ocurren generalmente en la articulación de Lisfranc. Esta es la articulación de Lisfranc, en la articulación que existe entre los huesos del tarso y los metatarsianos, ¿sí? Muchas veces, fíjense por ejemplo acá, pareciera que no hubiera nada, ¿no? Una radiografía de pie, bueno, parece que no hay nada, no tienes nada, ¿no? Pero es que es difícil acá porque en esta zona se sobreponen los huesos y muchas veces uno no puede ver bien la fractura. Había que tomar una proyección oblicua acá. Fíjense, aquí sí aplica eso que les dije, que no se debe de tomar las dos tangenciales en esta parte. Aquí sí se tiene que tomar la AP o dorso plantar y la oblicua, no la lateral, porque se van a sobreponer todos estos huesos. Entonces, la manera de darse cuenta de que aquí hay una fractura es trazar una línea que pasa por el borde de la segunda cuña y debería de unirse, perdón, la segunda cuña es esta, del segundo metatarsiano y debería de unirse con la segunda cuña. Esta es la segunda cuña y debería de unirse. Aquí hay una grada claramente, entonces aquí hay una fractura, ¿no? Otra vez, otro ejemplo, fíjense, este sí está normal, fíjense el borde del metatarsiano pasa, corresponde perfectamente con la cuña, y en este caso el borde no pasa con el borde de la cuña, que está ahí como una grada, un escalón, y esto te está diciendo que hay una fractura. En la proyección lateral podemos ver que está elevado, desplazado hacia arriba por la fractura. Las personas que les gusta taclear o que juegan fútbol americano, por ejemplo, acá no jugamos mucho, pero como que hay algo de rugby, o las personas que quieren abrir una puerta como en las películas haciendo un tackle con el hombro quieren abrir, entonces lo que les puede suceder es esto, que es la luxación acromioclavicular. Casi siempre se desgarran los ligamentos que existen ahí y la clavícula se desplaza hacia arriba en relación al acromio. Las fracturas las luxaciones glenohumerales también son relativamente frecuentes y ocurren cuando una persona realiza un movimiento de rotación del hombro. Generalmente son personas deportistas que hacen básquetbol, voleibol y que hacen movimientos con el brazo, de extensión del brazo, y muchas veces se les produce la luxación, ¿no? La mayoría de las luxaciones son anteriores. El 90% de las luxaciones son anteriores y solo el 10% son posteriores, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si una luxación es anterior o posterior? Fíjense que aquí hay dos radiografías, una proyección AP y una proyección axial. Entonces, siempre se debe de pedir, si uno ve en la P una luxación, como en este caso, pues esta cabeza humeral debería de estar acá en relación a la cavidad glenoidea, ¿verdad? Si uno ve, esto ya es una luxación de entrada, pero no sabemos si es anterior o posterior, ¿no? Solo con esta radiografía no sabemos. Podemos asumir que es anterior porque estadísticamente el 90% son anteriores y porque se ha desplazado un poco hacia abajo y hacia medial, pero no podemos estar 100% seguros. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es pedir una proyección tangencial o una transtorácica, y cuando nos damos cuenta de que la cavidad glenoidea está vacía y que adelante de ella está la cabeza humeral, pues ya sabemos que es anterior y no posterior. Cuando es posterior debería de estar por acá la cabeza humeral. Cuando ocurre una luxación glenohumeral frecuentemente o recurrentemente, vamos a decir así, puede lesionar la cabeza del húmero, puede producirse un boquete en la cabeza humeral debido al contacto directo, al golpe que existe con este reborde que es muy duro, que es el reborde de la cavidad glenoidea, ¿no? Del omóplato, de la escápula. Entonces, al contactar la parte posterior-superior de la cabeza humeral con el reborde inferior de la cavidad glenoidea, se produce este boquete y se llama lesión de Hill-Sachs. Esto está mal, Hill-Sachs, dice ahí, es esto, así se escribe, Hill-Sachs. Y
la lesión de Hill-Sachs se produce generalmente por traumas, por luxaciones repetitivas, ¿no? Cuando ocurre eso, no siempre se lesiona la cabeza humeral, también puede lesionarse el reborde, puede desprenderse un pedazo del borde de la cavidad glenoidea y en cuyo caso se llama lesión de Bankart. Fíjense acá cómo se ha desprendido un pedazo del reborde de ¿cómo se llama esto? De la cavidad glenoidea y al quedar el reborde salirse de su lugar, pues va a quedar inestable esta articulación porque no va a quedar no va a contenerse bien acá la cabeza humeral, ¿no? Aquí tenemos una lesión de Hill-Sachs y una lesión de Bankart al mismo tiempo. Esta, por si acaso, no es una lesión. Este es el canal bicipital y aquí vemos al tendón del músculo bíceps pasando por ahí. Muy bien, aquí una resonancia magnética. Fíjense en la resonancia magnética, una pequeña, una diminuta lesión de Bankart. Fíjense cómo el pedacito, bueno, aquí vemos la cavidad glenoidea, esta es la cavidad glenoidea, esta es la escápula, ¿no? Y vemos un pedacito de esto negro que es el fibrocartílago articular, ¿no? Y un pedazo de este se ha desprendido, ¿no? Aquí hay una lesión de Hill-Sachs franca, tomamos una radiografía AP de hombro y vemos un defecto claramente abultado, perdón, excavado hacia la parte posterior y superior del húmero y nos damos cuenta de que este hombro se ha deslocado hacia abajo, perdón, se ha dislocado hacia abajo y hacia medial y ha tocado con esta parte probablemente de la cavidad glenoidea y ha ocurrido esta excavación, lesión de Hill-Sachs, ¿no? Y aquí una lesión de Bankart y de Hill-Sachs al mismo tiempo. Bueno, una pequeña excavación ahí, un elemento óseo calcificado, ¿qué será eso? Y un pequeño desprendimiento, fíjense cómo hay un pequeño desprendimiento del reborde de la glenoides en la resonancia magnética, pues siempre se va a ver mucho mejor las lesiones de Hill-Sachs y de Bankart. Fíjense la lesión de Bankart acá. Un pequeño pedazo óseo se ha desprendido del reborde de esta glenoides. Muy bien. Vamos a ver algo de fracturas de codo. Esto también a veces es difícil de ver. Una fractura de codo a veces es difícil de ver en una radiografía. El signo que nos va a demostrar que existe una lesión, probablemente una fractura, es se llama signo de la vela. Y el signo de la vela consiste en que hay un levantamiento de los cojinetes grasos. Fíjense que aquí hay unos pedazos de cojinetes grasos o unos pedazos de grasa que normalmente están pegados a el húmero distal. Cuando existe una hemartrosis, como en este caso, fíjense que aquí hay sangre en la articulación por una fractura, la sangre en esa articulación va a distender la articulación, la cápsula articular, y va a desplazar a estos cojinetes grasos, los va a desplazar a un lado y al otro, y los va a dar el signo de la vela, pero no es de una vela ¿cómo se llama? De una vela de encender, sino de una vela de un barco. Este es el signo de la vela. Y fíjense cómo se ve claramente acá el signo de la vela. Podemos ver una radiografía lateral de codo, el húmero, el cúbito, el radio. Fíjense el cojinete graso. Aquí lo podemos ver. Normalmente el cojinete graso posterior no se lo ve, pero el anterior sí se lo ve y se lo debe ver muy paralelo al húmero. Y así. Cuando está desplazado, como en esta forma, se forma el signo de la vela. Y cuando empieza a verse el cojinete posterior, también es un signo de que existe una hemartrosis o un derrame articular al menos, ¿sí? Bueno, estas son de las fracturas más comunes que existe cuando una persona se cae sobre la palma de la mano, pues ocurre un desplazamiento que se llama fractura de coles, y cuando se cae sobre el dorso de la mano, generalmente es coles invertida o fractura de Smith, ¿no? Esta es la famosa fractura de coles en dorso de tenedor, algunos le dicen. Bueno, la de Smith es el desplazamiento palmar. Obviamente el desplazamiento siempre lo vamos a llamar a la parte distal, no a la proximal, ¿no? Hacia abajo, hacia la palma de la mano. Fractura de Smith. Y la de coles en dorso de tenedor hacia la parte dorsal, hacia arriba. Muy bien. La fractura de Montegia, supuestamente esta fractura está dada cuando instintivamente una persona al
saber que inminentemente viene un golpe sobre ella, un golpe de un objeto contuso, procura protegerse la cara, protegerse los elementos que son más importantes, que es el cuello y la cara, ¿no? Entonces, al poner el antebrazo delante de la cara, recibe un golpe contundente, como por ejemplo una persona que recibe un palazo y se fractura. Generalmente hay una luxación y una fractura. Generalmente la fractura es del cúbito y la luxación es del radio. Es obvio por qué se fractura el radio y no, perdón, por qué se luxa el radio y no el cúbito, ¿no? El cúbito, pues, es un hueso excavado que tiene una articulación, digamos, bien firme con el húmero, mientras que el radio, la superficie de articulación no es tan extensa, por lo tanto es fácil luxarlo. Entonces, ante este golpe, se luxa el radio y se fractura el cúbito, ¿no? Esa es la famosa fractura de Montegia. Y la fractura de Galeazzi, que es menos frecuente, que consiste en una fractura de diáfisis del radio y una luxación del cúbito, generalmente en la parte distal. Estas son fracturas que parecieran simples y sencillas, pero que si uno no las diagnostica y no las trata a tiempo, conlleva a una impotencia funcional, conlleva a que el paciente no pueda mover su mano adecuadamente, no pueda tener el movimiento de prehensión que tenemos todos. La fractura de Bennett y la fractura de Rolando. Cuando hay una fractura en la base del primer metacarpiano, hay que siempre investigar bien si existe un trazo hacia la articulación, ¿sí? Cuando existe un trazo intraarticular, llamamos fractura de Bennett, y esta necesita sí o sí una reducción interna, un traumatólogo que haga la reducción, porque si no, si uno le dice, váyase a su casa, no pasa nada, vamos a inmovilizar y no pasa nada, sí va a pasar luego. Va a pasar que no va a poder mover el dedo y no va a poder tener el movimiento de prehensión y va a quedar como medio inválido de la mano por toda su vida. Entonces, siempre hay que diagnosticar bien la fractura de Bennett. La fractura tiene un trazo intraarticular. En el momento en que tiene un trazo intraarticular, ya hay que tener en cuenta que esta fractura tiene que ser reducida en forma interna. La fractura de Rolando es la que es conminuta. Cuando es no solo un trazo, sino hay varios, ya se llama fractura de Rolando y supuestamente es peor. Aquí está la fractura de Rolando, se ha dividido en 3 pedacitos esta fractura. Aquí está la fractura de Rolando. El escafoides también es otro elemento óseo que puede tener consecuencias, digamos, negativas para el movimiento de la mano de una persona. Cuando se fractura, y generalmente ocurre cuando una persona se cae sobre el dorso, sobre la palma de la mano, o cuando le da un golpe, cuando estamos enojados, estamos rabiosos y queremos dar un golpe con la palma de la mano a algo, podemos fracturarnos el escafoides. Y la fractura del escafoides, fíjense, aquí les muestro una fotito para mostrarles cómo va la irrigación del escafoides. Esta ramita parte de la arteria radial y va desde la parte radial hasta la parte cubital, ¿no? Esa ramita. Entonces, cuando se fractura esto, muchas veces esta parte queda sin riego sanguíneo y se puede ocurrir una complicación que se llama necrosis avascular del escafoides. Entonces, toda fractura del escafoides siempre debe ser seguida por radiografía o por tomografía. Fíjense acá una radiografía de la mano de una persona que se cayó sobre la palma de su mano. Vemos la fractura, sí se ve en la radiografía. A veces no se ve. Cuando no se ve y le sigue doliendo la mano, siempre tiene que pedirse una tomografía o eventualmente una resonancia magnética. Aquí vemos la fractura, ¿no? Se ha dividido, generalmente se fractura esta región que le llaman la cintura del escafoides y se ha dividido en 2 partes, ¿verdad? Fíjense que la parte que está más hacia la región medial, ¿cómo se llama? En un control posterior, ¿no? Vemos que la parte medial está marcadamente radiopaca, ¿verdad? Esta radiopacidad te está diciendo, te cuento que ya me morí, ya me necrosé. Es una necrosis avascular posterior a la fractura, ¿no? Entonces es una complicación de la fractura del escafoides. Hablemos de la luxación del semilunar. Esto también es difícil, esto es medio difícil de diagnosticar por rayos X debido a la complejidad y a la sobreposición de los huesos acá en el carpo, ¿no? Esta es una radiografía normal del carpo.
Fíjense el escafoide, semilunar, pilaminar, pisiforme y todo eso. El grande, el ganchoso, bueno. Aquí vemos una proyección lateral del mismo. Dijimos que no se debe de pedir lateral porque se sobreponen. Fíjense cómo se sobreponen los huesos. Normalmente para ver estos huesitos que son los metacarpianos y las falanges, no se debe de pedir lateral. Fíjense, se sobrepone y no se ve muy claramente. Se debe pedir oblicua. Pero si uno quiere ver la muñeca como tal, sí se debe de pedir la lateral. Y fíjense acá, esta es la lateral de muñeca. Entonces, en muñeca sí lateral. Si quieren ver dedos o falanges o metacarpianos, oblicua, no lateral. Entonces, en la lateral podemos ver acá el semilunar, ¿no? Que es el semilunar. Y acá vemos el semilunar, que parece realmente una semiluna, ¿no? Y encima de ese un hueso grande, que es el hueso grande, que se relaciona perfectamente con su concavidad, ¿verdad? Aquí vemos una proyección lateral y vemos al hueso grande que está detrás de la concavidad del semilunar, ¿sí? Esta es una luxación del semilunar. Y ocurre también cuando una persona cae sobre la mano, la palma de la mano. Esta es la radiografía frontal de esta misma. Fíjense que acá, pues, híjole, no sé, no estamos seguros, ¿no? Aquí está, no sé, el escafoides, el semilunar, no sé, no estoy seguro si habrá una fractura. Esta es la manera de darse cuenta, ¿no? Aquí está el grande y el semilunar, aquí está el semilunar y el grande queda por detrás. Debería de estar acá, en la concavidad del semilunar. Esa es una luxación del semilunar. Algunos trazan una línea que va del grande hasta los huesos del antebrazo, ¿no? El radio. Bueno, aquí está el radio, el grande, y fíjense cómo el semilunar queda muy, muy desplazado. Debería de quedar acá relacionarse mucho con el hueso grande, la concavidad quedar acá. Esta es una tomografía, obviamente. Esto es para darse cuenta, fíjense que la tomografía es muchísimo más sensible que la radiografía para ver estas fracturas. Cuando una persona juega golf, o juega béisbol, o juega tenis, o racket, o paleta, que acá en Bolivia jugamos mucho, y hace un movimiento de desplazamiento del mango muy fuerte, muy brusco, puede hacer una palanca y la palanca puede arrancar un pedazo, bueno, en realidad puede arrancar el gancho del ganchoso, en inglés se llama hamate, el ganchoso, y puede producir una fractura. Es muy dolorosa esta fractura y muchas veces para diagnosticar esta fractura, se tiene que hacer una proyección especial que se llama proyección del túnel del carpo. Y fíjense que se toma con una banda elástica moviendo los dedos hacia arriba, hacia atrás, hacia el dorso y tomando una angulación de 30 grados, perdón, del rayo X y el cassette en relación al cassette, ¿no? Y podemos ver acá qué linda sale esta radiografía. Es difícil tomar realmente que salga así de bonita como esta. Y aquí vemos el gancho del ganchoso normal y esta una fractura. Fíjense, esto es la realidad. Así sale normalmente, lo mejor posible sale así una radiografía y no está muy claro. Pareciera que si hay una fractura del gancho del ganchoso, la tomografía siempre va a ser superior. Fíjense que nos demuestra la fractura del ganchoso. Bueno, con esto terminamos. Hay muchas más fracturas, obviamente, pero yo les he tratado de dar las que son más, digamos, más difíciles de hacer el diagnóstico para que los tengan. Yo he tomado de bibliografía, que me parece un libro excelente, el de Helms, que todo el mundo lo conoce, que es Fundamentos de Radiología, pero también pueden entrar al César Pedrosa y radiopedia.org, que es uno de los mejores portales de radiología. Entonces, bueno, conmigo hasta aquí en las teóricas. Muchas gracias. La doctora Vía probablemente la siguiente semana va a continuar con las teóricas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor.